Una de las cosas más duras del mundo pandillero son las guerras de bandas, ¿no? Y eso es algo que ya rompe por completo esa idea tan bonita de nos ayudamos entre todos, esto es un grupo social altruista, cuando llegan otras bandas y empieza un conflicto. Y te voy a preguntar primero, ¿qué bandas llegaron después de los Latin Kings? ¿Cómo eran las relaciones al principio y por qué explota eso? La primera que llega es la Asociación Ñeta, que llega también fundamentalmente con miembros de Ecuador en ese momento, y lo que hacen es exportar el conflicto. Que es increíble. ¿Sí? Lo que hacen es traerse el conflicto de allí. Miembros que también que se conocen o que ya había una conflictividad muy fuerte en América Latina entre estos dos grupos y que aquí dicen es que no, aquí vosotros no podéis estar porque hemos llegado nosotros primero. Se llegan con esta Claro, actitud. O sea, los Latin King, que son quienes ya están, tienen esa actitud hacia los que llegan también. Ah, también. Claro, entonces primero se empieza con una especie de política de, bueno, vosotros en vuestro barrio y yo nosotros en el nuestro, y nadie se molesta y nadie se fastidia, pero eso no cala siempre. Sobre todo porque te encuentras por la noche, te encuentras en una discoteca, te encuentras cuando vas borracho, te encuentras cuando vas en grupo, hay que marcar un poquito más que el otro. Pecho. Y entonces acaban explotando. Muchas veces no nos damos cuenta que no hay divisiones, o no hay diferencias internas de los grupos o entre grupos tales como para provocar la conflictividad, que es una cuestión de territorialidad, de hombría, de marcar terreno y de... porque no hay nada profundo de diferente dentro de esos, en ese caso, de esos dos grupos, además, que los dos tienen un trasfondo muy político y que hablan mucho de lucha social y de luchar. ¿Que es parecida? Muy parecidas. Muy parecida. Esas dos, Latin Kings y Ñeta, son muy parecidas en el sentido de que tienen un trasfondo social muy potente, pero que se les olvida también y acaban eso llevándolo a la territorialidad de la calle. Sí, como retroceden, ¿no? En el concepto. Claro. Y se vuelven, pues eso, pues una guerra una guerra. Claro, guerra hay un momento en el que personas. también tienes esa parte de no aceptación social, de diferentes contextos, de dificultades para lo más mínimo, y en ese contexto de vivir en el margen y de estarte peleando por el pedacito de calle que tal, como que es la única forma que consigues de pensar que tú eres algo o eres alguien, ¿no? En un espacio en el que nadie te caga, que se dice, ¿no? Allí, ¿no? Que nadie te presta atención, claro. ¿no? Que a nadie le importas. Ajá. Pero cuando empiezas a razonarlo, ¿no? Y cuando empiezas a tratar de racionalizar y aterrizar un poquito las cosas, te das cuenta de que no hay una diferencia como para que haya conflicto. Claro. ¿Y cómo era esa guerra? ¿Era a puñetazos? ¿Era con armas? Era puñetazos primero. Al principio solo era... Eso es. Las armas se han encontrado y venga, pam. Eso es. Las armas van llegando en un momento... Yo estoy cerca del grupo... Estoy dentro del grupo entre el 2000 y el 2002 más o menos, luego empiezo a estar ahí que voy y vengo un poquito hasta que detienen al líder, luego estoy una temporada un poquito apartada y durante esa época, entre 2003 y finales de 2004, es cuando más complicado se empieza a poner todo y allí ya empiezan a dejar de ser simples peleas y empieza a haber algunos apuñalamientos. De hecho, en 2004 hay el primer asesinato de un Latin King, que es un chaval que muere en Madrid en noviembre del 2004, luego hay nietas apuñalados también, es decir, ya empiezan a ir increciendo con la violencia. Y eso cada vez se va enrocando más, claro, porque siempre se deben una. Una venganza entonces personal. Eso es, ya te ves en la calle, te ves en el metro, te ves en no sé dónde y cada vez que se ven se agreden.